Pues nada, mi nombre es Emilio Gómez Muñoz y yo estoy tratando de encontrar los restos de mi abuelo, el padre de mi padre. Se llamaba Miguel Gómez Pollato, y los restos de una prima, Trinidad Guijarro Gómez, que aquí creemos que están, los que realmente no sabemos dónde están, pero creemos que están aquí en el Barranco de Vilna, por investigaciones de alguna gente que está investigando estos temas y creemos que están aquí. Yo, el testimonio que aquí puedo dar es un testimonio que yo he recogido pues incluso mucho tiempo después de la muerte de mi padre, porque aquí en la familia de esto nunca se ha hablado nada. Yo no tenía conocimiento de que tenía concretamente este abuelo, porque de este abuelo no se ha hablado nunca nada. Y esto, bueno, si empezamos la historia de mi abuelo, que yo desconozco y que conozco desde hace relativamente poco tiempo, pues nada, mi abuelo era un empleado de la fábrica de pólvora de aquí del Fargue, que parece ser que pertenecía al Partido Socialista. Y digamos que era un miembro más o menos activo del partido aquí en la zona, pero no era una persona significativa, es decir, cabecilla o... no, sencillamente yo creo que era, digamos, un afiliado más. Y bueno, empezó los movimientos de la guerra civil, y por lo visto algunos de los comentarios que hiciera relacionados con su ideología pues fue denunciado por dos personas, que tengo los nombres de las personas. Uno fue por el municipal de aquella época en el Fargue, que curiosamente el hijo fue profesor mío de química, curiosamente. Y la otra persona que lo denunció pues fue de un tío de una íntima amiga mía y compañera, que ella no sabe nada, pero que fue también otro delator. Bueno, lo delataron, y en aquel tiempo solamente por el hecho de pertenecer a una organización que no era afecta al régimen, pues ya era motivo de pasar lo que pasó. Tenían que ser anulados. Pues lo detuvieron ahí en la fábrica, y yo creía que directamente se lo trajeron aquí a las colonias, pero no, tengo un escrito que precisamente me envió Silvia, diciendo que de la fábrica lo enviaron al Refino. El Refino es un sitio, digamos, donde se encontraba la administración de la fábrica, ahí en la calle Santa Bárbara, al lado del Triunfo. Allí lo llevaron y de allí lo trajeron aquí arriba a las colonias, y de las colonias aquí supuestamente lo asesinaron. El testimonio de por qué lo asesinaron sabemos aquí, porque uno de los familiares, un cuñado de mi padre que era policía de asalto en aquel tiempo, este Miguel que no viene, y el hombre se enteró y dice, no, está aquí en Vilna. Lo llevaron a Vilna y tiene que estar en Vilna. Es el único testimonio oral que tenemos. Pero no hay ningún certificado que diga que aquí está. Los únicos certificados que puedes ver en el archivo, que yo fui a tomar, a enterarme de qué documentación había sobre esto, pues era nada, muerto por arma de fuego el día 5 de septiembre, pero no pone dónde, ni cómo, ni de qué manera. Lo que sí en el archivo puedes ver cómo después de la guerra el partido que ganó la guerra, el franquista, hubo pidiendo datos si mi abuelo tenía bienes como podía ser tierra
o bienes materiales como podía ser dinero en cualquier de los bancos de la época. Vienen, en el caso, yo vi en el Banesto un certificado como diciendo no, este señor aquí no tiene nada, ni tiene tierra, ni tiene bienes, porque eso era otra cosa, le confiscaban los bienes. Eso era otra cosa. Testimonios, pues gente de la fábrica, gente muy mayor, que yo en aquel tiempo yo no sabía lo que me decían, ni sabía aquello por dónde venía, pero yo sí recuerdo el testimonio de un hombre ya mayor que me dice, oye, ¿tú sabes cómo sacaron a tu abuela de la... Ya mi abuelo ya no estaba. Mi abuela, con 2 niñas chicas, vivía en una casa de la fábrica. Entonces, al caer de gracia, esto era a la calle. Dice, el día que la sacaron de allí de la casa, dice, yo me acuerdo, decía, me acuerdo perfectamente, tu abuela llorando, las 2 niñas cogían a la falda y los pocos utensilios que tenía, sería una mesa, una silla, algo para hacer la comida, lo pongo a la calle y lloviendo a mares. Y decían, nadie se atrevía a socorrerla porque suponía correr la misma suerte. Así eran las cosas en aquel tiempo. Y entonces nada, después me enteré de que aquí había otra persona de la familia, mi prima Trini Guigarro Gómez. Y mi prima Trini pues era una mujer muy joven, en aquel tiempo tenía 26 años, era del Partido Socialista y era la responsable de la Caja del Socorro Rojo de la zona. La Caja del Socorro Rojo, pues bueno, era el poco dinero que tuviera, no creo que hubiera mucho, para tratar de socorrer a las familias más necesitadas, pues para que la gente no se muriera de hambre. Vino el alzamiento, primero fue mi abuelo, después fue mi prima, entonces mi prima se escondió según los archivos que he podido tener acceso, se escondió, pero se entregó creyendo que no, ella no había cometido un delito como, y se entregó y la trajeron aquí a las colonias. Entonces no hace mucho tiempo una mujer que tiene 92 años, que no hace mucho tiempo que se ha muerto, habló de ella sin saber que yo era familiar. Y dice, no sabéis cómo mataron a la Trini, porque la Trini, mi prima Trini, era en aquel tiempo la telefonista de la fábrica. ¿La conocía? La detuvieron, la trajeron aquí a Vilna y por lo visto una muchacha tenía 26 años, yo tengo una foto de ella, intentaron violarla ahí en las colonias. ¿Estaba soltera? Estaba soltera. Intentaron violarla, ella se resistió, la degollaron. Y ya no sé si aquí vino muerta o medio muerta o aquí la remataron. Eso fue testimonio, por lo visto, por yo indagando, digo, bueno, ¿y a usted quién le contó eso? Se ve que era uno de los chofes de la fábrica que traía gente de la fábrica y que se quedó y lo vio y luego lo contó. Y así fue como mataron a mi prima. ¿Tú cómo te enteraste de los delatores de tu abuelo? Los delatores de mi abuelo es que hay papeles que así lo atestiguan. Es que hay una investigación. Aquí ellos, lo mismo que esto, que después con el tiempo llamaron a mi abuela de por qué era viuda. Mi abuela tuvo que hacer una declaración de por qué era viuda y tuvo que explicar todos los procesos sin saber dónde estaba el marido. Y esto fue igual, porque los delatores, es decir, aquí hay una ficha, en la fábrica había una ficha, en la policía, en la Guardia Civil tenían fichas. Yo tengo fichas de mi familia diciendo como personas muy extremistas, que socialistas no suelen ser extremistas. Digamos, lo que pasa es que tenían unas condiciones de vida tan extremas que es posible que algunas veces hicieran algunos comentarios extremos,
porque tenían una vida muy difícil. Que yo en el caso de mi familia no lo entiendo muy bien, porque trabajaban en la fábrica. La fábrica en aquel tiempo, según testimonios de personas mayores, te daba para comer los 15 días. 15 días. Los otros 15 días iban a la tienda y lo dejaban a deber. Cuando cobraban, pagaban y eso era... Pero mi gente tenía el trabajo de la fábrica y aparte tenía su cortijillo ahí más arriba de la fábrica, que allí para tener 4 cosas sembradas, 4 animales, es decir, podías tirar, es decir, no estaban en una situación extrema, digamos, pero bueno, eran por lo visto idealistas y yo pensaban de esa forma y lo que yo creo que no vieron venir es lo que después le vino, porque es que después fue la familia entera. Fue mis tíos, los hermanos de mi padre, que claro, al saber que habían matado aquí al padre, se fueron a la zona roja. Allí estuvieron como hijos de la noche, que el sistema franquista lo dio como bandoleros, asesinos. Y sencillamente los hijos de la noche eran del ejército republicano, de las operaciones especiales del ejército. Operaciones especiales del ejército, no eran ningunos bandidos. Y llegó uno a ser sargento. Y ese después de la guerra se entregó, lo metieron en la cárcel y ya de la cárcel ya no sé. Yo tengo el informe de él y ya de ahí no salió. ¿Y tu padre no te contó en ningún momento nada? No. Eso era, yo creo que es que tú imagínate que te maten a tu padre, que te maten a tu hermano, y es que lo más mínimo es que ibas para adelante. En mi casa nunca. Yo creo que era los padres siempre intentan proteger a los hijos, para proteger a los hijos. Yo no sabía nunca nada de esto. Si yo me enteré de todo esto cuando yo entré en la fábrica en el año 77. Claro, como yo venía de la familia que venía. Yo venía de la familia. Mi familia aquí en el Fargue son los bayonetes. Tenemos el apodo de los bayonetes. Y ahí sabía todo el mundo quién era mi familia. Y algunos te daban así de lado y otros te contaban cosas que tú no entendías. Tú no las entendías. Ni claro, ni yo iba a llegar a mi padre. Es que mi padre jamás, ni mi madre tampoco. Mi madre jamás nunca. Yo lo único que me acuerdo de mi madre, el comentario que hice sobre mi abuela, es que era muy buena persona, que de eso sí hay testimonio, de que era muy buena persona y que quería mucho a sus nietos y después pasó lo que pasó. Y ya está. ¿Cuál era el nombre de tu madre? Mi madre era Dolores. Mi madre, sin embargo, la familia de mi madre era de la... No, yo no. La familia de mi madre era de la otra parte. Porque, por ejemplo, el hermano de mi madre era teniente aquí en el Peñón este de la Mata. Sí. Y la cosa curiosa, yo siempre lo he pensado, los hermanos, mis tíos por parte de mi madre, a tiros con mis tíos por parte de mi padre, uno enfrente de otro a tiros. La sin razón de estas guerras civiles, la sin razón de la guerra. ¿Tenéis ya muestras entregadas, muestras para el ADN? Las muestras del ADN hace ya algún tiempo que ya las tomaron, a mí me tomaron muestras. Yo creía que hasta ahí no íbamos a llegar y llegamos, pero veo que hace mucho tiempo y creo que han entregado a 2 o 3 personas nada más, creo. ¿Y de Trini habéis recogido la rama de Trini? Es que es por parte de es la hija de una hermana de mi abuelo. Es decir, que yo no sé si esa muestra llegará conmigo a llegar a tener algún tipo de... Hay que recoger la rama de mujeres. Claro, es la mujer. Pero en este caso, de la mujer pasa al padre, a mi padre. No lo sé yo si eso llegará. No lo sé. Es que el familiar más cercano soy yo. Si hubiera una mujer, hubiera sido quizás más esperanzador, ¿no? Pero la única persona más cercana soy yo. ¿Porque tenía hermanas también?
¿Trini tenía hermanas? Ella tenía, sobre todo, que yo sepa, no sé si era 3 o 4 hermanos, que también fueron... ¿Hermanas no tenía? Es que ahí, si me llega a decir que íbamos a venir, te hubiera dicho, pero es posible que hubiera hermanas, porque en aquel tiempo lo normal era 8 o 10 hermanos. Que yo sepa era ella, 3 hermanos más que mataron ahí en Jerez del Marquesado, porque por lo visto de alguna forma estaban relacionados con el maqui, y eso fue ya en el año 40 y tanto, eso no fue en la guerra, eso no sé si fue en el año 47, creo recordar. Y le hicieron una emboscada y los mataron, y allí están en Jerez del Marquesado, ahí enterrados. Es que si cogieran, si tuviera alguna de las hermanas, tuviera hijos o hijas, por ahí, por ese hilo, se podía... Es una De esas familias que estamos hablando ya de hace mucho tiempo. Claro, mi prima esta nació en el mismo año que mi padre, en el 1910. Eso es muy difícil. pues Pero a mí me haría mucha ilusión eso es una recogerla. labor de investigación que te corresponde a ti. Sí. A mí me haría mucha ilusión porque, vamos, yo lo que trato es de tratar de recoger en los restos de mi abuelo, que yo no sé por qué se empeñan, la gente está de derecha y de extrema derecha, porque eso es sencillamente un acto humano, no es un acto político, ni de represalia, ni de volver a traer, sencillamente un acto humano de tratar de recoger los restos de tu familia. Y yo en este caso de tratar de recoger los restos de mi abuelo y enterrarlos con mi padre. Es que mi padre vivió y murió sin poder hacer nada de eso. Entonces yo quiero enterrarlos a los dos juntos. Yo creo como es una especie de obligación o de misión que yo tengo. Y yo en el momento que haga eso me quedaré tranquilo porque yo creo que sí, que cerrar yo, para mí en mi caso, cerrar una herida que en su tiempo fue enorme, que ya con el tiempo ya los de segunda o tercera generación nos acordamos menos, pero cerrar esa herida ya, por lo menos por lo que a mí respecta. ¿De tu familia solamente tú conoces esta historia? No, de mi familia conoce todos. ¿Conocían esa historia y después Mis hermanos que son mayores que yo, ellos sí conocen algo más, pero es que aún así todavía mis hermanos son reticentes todavía a hablarte de esto. Es decir, yo mis hermanos no me han preguntado nunca cómo va esto, nunca. ¿Y han venido aquí? ¿Viven en Granada? Nada, ni preguntan, ni hermanos, ellos no preguntan, ellos no quieren saber nada de esto, es cosa exclusivamente mía, porque yo es que lo veo sencillo, es mi abuelo, es que eso pasó hace mucho tiempo, pero coño, es que es mi abuelo. Es que es mi abuelo y mi padre murió con esa cosa de decir, que no podía recoger a mi padre porque esto pasa y dice, mira, hemos matado a tu padre en tal lado está, recógelo y entiérralo, que es nuestra cultura, pero coño, ¿no? Entonces yo creo que esa obligación es lo que es otra cosa que también te iba a decir. Como esto tarden un poco más, muchos nos vamos. Y ya por supuesto mi hijo, ya eso, me gustaría que antes de morirme poder hacer esto. Me quedaría muy tranquilo de poder hacerlo, sí. Si quieres añadir alguna cosa o así. No, que yo qué sé, que ahora en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo por todo el mundo, yo qué sé, que tratemos las personas de entendernos. Es lo que yo pretendo. Quisiera dar un mensaje de ese tipo y de eso, que tratemos de entendernos y de respetarnos y de llevar las cosas al razonamiento. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, Muchas gracias. a ti.